Bueno amigos, muy buenas noches, muy buenas. Vamos a hablar de lo que es el estrés. Resulta que nosotros como seres humanos percibimos a través de los 5 sentidos el mundo que nos rodea. Donde quiera que estemos, si estamos en la casa, si estamos en un viaje, donde quiera que estemos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestro tacto, perciben el mundo que nos rodea y a través de eso, de esos sentidos, nos damos cuenta de lo que es la realidad real. Pues a partir de esa percepción se da el pensamiento, el mundo del pensamiento, la subjetividad, el mundo interno del ser humano, donde nosotros interpretamos esa realidad de acuerdo también a nuestras experiencias, de acuerdo a nuestros conocimientos, generamos interpretaciones de esa realidad. Algunas interpretaciones se aproximan porque tenemos suficiente evidencia para constatar que lo que estamos tocando realmente es lo que nosotros creemos que es. En la medida en que hay más personas que perciben los mismos objetos y que coinciden, entonces hay una construcción social de la realidad. Sin embargo, hay muchos aspectos de la realidad que nosotros no alcanzamos a percibir y hay otros cuantos que no existen y nosotros los imaginamos. Por ejemplo, cuando una persona nos mira con el ceño fruncido, nosotros solamente estamos viendo ese signo, ¿cierto? El ceño fruncido, pero no estamos viendo que la persona esté enojada, porque es imposible ir hasta el interior de la persona para identificar lo que es un sentimiento de esa persona. Simplemente vemos el signo del ceño fruncido y la interpretación que damos nosotros es que la persona está enojada. Pero así como puede ser real esa interpretación que hacemos, asimismo muchas interpretaciones que hacemos pueden estar alejadas de la realidad. ¿De qué depende eso? De lo que les decía hace un momento, de las experiencias que hemos tenido y de lo que es la percepción, la agudeza de los canales perceptuales, pero también las experiencias previas que hemos tenido con lo que estamos observando en el momento. Es decir, si en otro momento otra persona ha fruncido el ceño y ha estado enojada, pues nosotros comparamos con lo que está pasando ahora y hacemos nuestra deducción. Bueno, como ya hemos hecho todo ese ejercicio de la percepción, resulta que hay una percepción consciente, pero también hay una percepción inconsciente. Es decir, hay una percepción de realidades que no alcanzan a llegar hacia nuestra corteza cerebral. Hablamos de que existen al menos tres conjuntos de funciones cerebrales: la de un cerebro racional, lógico, matemático, la de un cerebro intuitivo, emocional, y la de un cerebro que le llaman reptiliano, que es un cerebro que activa los mecanismos de defensa, de protección, de instinto, de conservación de los seres humanos. Entonces, cuando nosotros percibimos, sea de forma real o imaginaria, algo que interpretamos como una amenaza para nuestros objetivos, para nuestros intereses, para nuestra integridad, lo evaluamos como una amenaza, entonces empezamos a dimensionar, ¿cierto?, qué tan grande es la amenaza, qué tan fuerte puede ser, qué tan poderosa puede ser frente a los recursos míos, mi cognición, pensamiento, mi inteligencia para resolver el problema, afectivos, o sea, mi capacidad para reaccionar positiva y asertivamente frente al problema, y los recursos que son
emocionales, ¿cierto? Eso, ¿qué me genera a mí? Y puedo resistir las emociones que me genera esa realidad. En la medida en que yo hago esa evaluación, evalúo la intensidad de la emoción que me está generando una realidad, un estímulo, y evalúo también la capacidad mía y mis recursos para reaccionar frente a esas emociones y frente a ese estímulo, a ese posible riesgo. Entonces se genera una respuesta. Hay una respuesta que es emocional, y es que interpretamos si eso es agradable o desagradable. Si es desagradable, nos damos cuenta a partir de emociones, o nos genera emociones como el asco, como la ira, como el miedo o como la tristeza. Y si es agradable, pues nos genera emociones como la confianza, como la alegría, como la anticipación y como la sorpresa. Bueno, a partir de todos esos elementos que han sucedido, tanto en la realidad real, en la realidad externa, en el mundo material, como en la subjetividad, en el mundo interno, a partir de eso se genera todo lo que es la respuesta del organismo. Si percibimos que eso nos altera negativamente o positivamente, pues se activa el simpático, el sistema nervioso simpático, y hay una serie de hormonas que empiezan a interactuar y que hacen que el organismo se ponga en una situación de emergencia. Es decir, nos preparamos para enfrentar un riesgo o para enfrentar una emoción bastante fuerte, de una dimensión alta. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía. Aparece el hipotálamo, segrega una hormona que es la dopamina, pero aparece también comunicándole a la hipófisis químicamente que se necesita una reacción. La hipófisis genera un mensaje químico que va hasta la glándula suprarrenal, en el riñón, arribita del riñón, y esa glándula segrega adrenalina y se segrega también el cortisol. En esa medida que hay todo ese juego de hormonas, digamos que la adrenalina es la que termina activando todo, es la que pone en alerta al organismo. Entonces lo que hace es darle la orden al hígado para que empiece a generar mayor cantidad de energía. Le da la orden al corazón para que aumente la frecuencia cardíaca y aumente por lo tanto la irrigación de sangre y la llegada de nutrientes y oxígeno a los músculos que los necesitan pues para protegerse de la posible amenaza que es la que está causando el estrés. Y al sistema respiratorio también da la orden de empezar a ventilar más rápido, a respirar más rápido para que se oxigene mayor cantidad de sangre y pueda tener un mayor rendimiento físico la persona para enfrentar el estrés. En esa situación donde todos los recursos del organismo se están poniendo para atender una emergencia, se disponen para atender una emergencia, funciones vitales se dejan de desarrollar, como por ejemplo se deja de generar la multiplicación celular, los procesos de multiplicación celular. ¿Qué quiere decir eso? Que no se producen tantas células de la línea defensiva, es decir, las defensas bajan. Las células que protegen la mucosa gástrica también se reducen y nos vemos vulnerables frente a infecciones, nos vemos vulnerables frente a úlceras, frente a gastritis y frente a otras problemáticas. Ese es el estrés negativo, ese que nos hace daño, pero hay un estrés positivo también. Es cuando aparece una situación que nos hace poner alegres y se genera la dopamina. La dopamina, que es una de las beta-endorfinas, es una hormona de la felicidad, es una hormona que nos genera
una sensación de bienestar, una sensación de placer, pero es una hormona saludable. Es decir, ese es un estrés positivo que se llama el euestrés, del que hablaremos más adelante y cómo provocarlo, ¿cierto? Entonces está el estrés negativo, el distrés, y el estrés positivo, el euestrés. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el estímulo que recibimos, pero no tanto en el estímulo que recibimos, sino en la forma como nosotros asumimos los estímulos. Es decir, yo decido si tengo una experiencia negativa frente a determinado estímulo o si saco todos mis recursos para afrontarlo y para salir adelante, resolver el problema y aprender con él. Esa es una decisión que debemos tomar para estar saludables.